El sobre del banco estuvo 3 días sobre la mesa de mi cocina antes de que finalmente lo abriera. ¿Conoces esa sensación de saber que algo terrible se avecina, pero te aferras a esos últimos momentos fingiendo que quizás todo siga bien? Ahí estaba yo a mis 55 años, mirando papeles oficiales que cambiarían todo lo que creía saber sobre mi hijo. Aviso final de ejecución hipotecaria, decía la carta en frías letras corporativas. Mi casa, la casita azul donde crié a David, donde le vendé las rodillas raspadas y le ayudé con los deberes de álgebra hasta altas horas de la noche, iba a ser embargada. 3 meses de retraso en los pagos, 18.000 euros. Llamé a David de inmediato. Mis dedos temblaban mientras marcaba su número. Seguramente había algún error. Seguramente el niño que solía subirse a mi cama durante las tormentas, el que me había prometido cuidarme cuando fuera mayor, no me había dejado sola para enfrentar esto. Mamá, no puedo hablar ahora mismo. Su voz era cortante, distraída. Podía oír risas de fondo, el tintineo de copas, música, una fiesta. Mientras mi mundo se desmoronaba, él estaba celebrando algo. David, cariño, me llegó esta carta del banco, sobre los pagos de la hipoteca. Creí que tú te estabas ocupando. No, ya lo arreglaremos después, me interrumpió. Estoy ocupado. La línea se cortó. Ni siquiera un adiós. Me quedé sentada sujetando el teléfono, escuchando el tono de línea, y algo dentro de mí se quedó muy en silencio. Durante 30 años, fui la red de seguridad de David. Cuando su padre nos dejó, tuve 2 trabajos para que no nos faltara comida ni ropa. Cuando tuvo problemas en la escuela, contraté tutores que no podía permitirme. Cuando quiso montar su negocio, vendí las joyas de mi madre, luego mi coche y, finalmente, puse mi casa como garantía para su préstamo. Es solo temporal, mamá, me había dicho, con los ojos brillantes de planes y promesas. 6 meses, quizás un año. Te pagaré con intereses. Este negocio va a cambiar nuestras vidas. Pero el negocio no había cambiado nuestras vidas. Al menos, no de la forma en que él había prometido. Me preparé una taza de té con manos que no dejaban de temblar y traté de entender lo que había sucedido. Los papeles esparcidos sobre mi mesa contaban una historia que no quería creer. David había contratado una segunda hipoteca sobre mi casa, luego una tercera, cada vez usando mi nombre, mi firma, mi confianza. El dinero que se suponía iba a salvar su negocio había desaparecido en algo completamente diferente. El teléfono sonó 1 hora después, el nombre de David en la pantalla. Mamá, escucha. Su voz era diferente ahora, más dura. Los sonidos de la fiesta se habían ido, reemplazados por un silencio incómodo. Sobre esos pagos, sé que estás molesta, pero debes entender algo. Nunca te pedí que sacrificaras tanto. Esa fue tu elección. Mi elección. Las palabras me golpearon como una bofetada. David, estoy a punto de perder mi casa. El banco dice, y eso es desafortunado, dijo, como si estuviéramos discutiendo el tiempo. Pero para empezar, tú no habrías tenido ese dinero si no fuera por mí. Soy tu hijo. Me criaste. En cierto modo, me lo debes de todos modos. Me lo debes de todos modos. Había escuchado esas palabras antes, pero no de David, de su padre, cuando vació nuestra cuenta de ahorros y se marchó con su secretaria. Del primo de mi propia madre, que me pidió prestados 5.000 euros y nunca más me volvió a hablar. Pero nunca de mi hijo. Nunca del niño al que hice estudiar la universidad limpiando oficinas por la noche. El que cuidé en cada fiebre y desilusión amorosa. No es así como funciona, David. Confía en ti. Firmé esos papeles porque prometiste. Prometí intentarlo. Su voz era ahora gélida. Nunca prometí que no fracasaría. Mira, mamá, no soy responsable de tu mala gestión económica. Deberías haber leído lo que firmabas. Mala gestión económica. Como si amar a tu hijo y querer ayudarle a triunfar fuera un mal juicio. Como si la fe de una madre en su hijo fuera ingenuidad. Pensé en las noches que me quedaba despierta cosiendo su ropa para el colegio, cuando el dinero no alcanzaba para comprar nueva. Las veces que cené bocadillos de mantequilla de cacahuete para que él pudiera tener carne en su plato. Las mañanas de Navidad, en las que envolvía regalos que había comprado con las propinas de camarera, fingiendo que venían de Papá Noel porque la magia importaba más que la verdad. ¿A dónde fue el dinero, David? Una larga pausa. Demasiado larga. Gastos del negocio, dijo finalmente. Pero yo había visto las fotos en sus redes sociales antes de que me bloqueara. El viaje a Europa, el coche nuevo, las comidas en restaurantes caros.
los gastos del negocio que se parecían notablemente a un tren de vida que no podía permitirse. Creo que fue entonces cuando finalmente lo entendí. No se trataba de un fracaso empresarial. No se trataba de mala suerte o de circunstancias económicas fuera de control. Se trataba de una elección para tomar todo lo que yo había construido, todo lo que había ahorrado, todo por lo que había trabajado, y gastarlo en sí mismo. Una elección para dejarme sin nada mientras él vivía como si el dinero no tuviera consecuencias. «Necesito que me ayudes a arreglar esto», dije en voz baja. «Necesito que llames al banco, que expliques la situación, que acuerdes un plan de pagos». «No puedo hacer eso, mamá. Ahora tengo mi propia vida, mis propias responsabilidades, sus propias responsabilidades, sin incluir a la mujer que había hecho posible su vida. Por favor, David, soy tu madre». «Sí», dijo, y pude oír la frialdad extenderse por cada palabra. «Y también eres una adulta que tomó sus propias decisiones. Búscate la vida». La línea se cortó de nuevo, pero esta vez supe que no volvería a llamar. Si te gustan historias emotivas como esta, por favor, suscríbete. Estamos tratando de alcanzar 1000 amigos aquí. Y dime, ¿desde qué ciudad nos ves? Me encantaría saber que no estoy sola en esto. Me quedé sentada en mi cocina hasta que el té se enfrió, mirando los papeles que robarían mi casa y escuchando el silencio donde solía vivir el amor de mi hijo. Fuera, los vecinos volvían del trabajo, encendían las luces del porche, preparaban la cena. La vida normal continuaba mientras la mía se resquebrajaba como hielo en primavera. Pero ellos no sabían lo que yo había guardado todo este tiempo. No sabían sobre la mujer que solía ser antes de convertirme solo en la madre de David, antes de olvidar que yo tenía valor más allá de lo que podía regalar. Esa noche, algo cambió. No esperanza, todavía no, pero algo más profundo. Algo que había estado durmiendo durante 30 años, finalmente estaba comenzando a despertar. El aviso de desahucio llegó un martes por la mañana, entregado por un agente judicial que no podía mirarme a los ojos. 30 días para desalojar las instalaciones. 30 días para empaquetar 30 años de recuerdos y encontrar otro lugar al que llamar hogar. Intenté llamar a David de nuevo. Esta vez, una mujer contestó su teléfono. «Teléfono de David, soy Elena». Su voz era joven, segura, la clase de voz que pertenecía a alguien que nunca había tenido que preocuparse por pagos de hipotecas o avisos de desahucio. «¿Podría hablar con David, por favor? Soy su madre». Una pausa. Luego, una conversación amortiguada en el fondo. Oí la voz de David diciendo algo que no pude distinguir, y la risa de Elena en respuesta. «Está en una reunión ahora mismo. ¿Puedo tomar un mensaje?» Una reunión. A las 10 de la mañana de un martes, mientras su madre perdía su casa. «¿Podrías decirle que llamé por el tema de la casa? Es urgente». «Claro que sí. El tema de la casa. Entendido». Pero su tono sugería que ya estaba olvidando el mensaje mientras lo decía. Pasaron 3 días sin que me devolviera la llamada. Cuando finalmente logré contactarlo directamente, David sonaba molesto al escucharme. «Mamá, no puedes seguir llamando así. Te dije que no puedo ayudar con lo de la casa». Lo de la casa. 28 años de pagos de hipoteca, reducidos a un asunto que incomodaba su agenda. «David, me van a desahuciar. En 3 semanas no tendré dónde vivir». «¡Qué faena!», dijo, pero podría haber estado comentando el tiempo. «Tal vez deberías buscar viviendas tuteladas. He oído que hay algunos sitios agradables que no son demasiado caros». Viviendas tuteladas. A los 55 años, porque su mala planificación me había dejado en la calle. Y aparentemente esa era simplemente mi nueva realidad para aceptar. Esperaba poder quedarme contigo unas semanas, solo hasta que lo resolviera. El silencio se alargó tanto que pensé que la llamada se había caído. «Eso no es realmente posible», dijo finalmente. «Elena y yo estamos en un momento muy bueno ahora. Tener una tercera persona en el piso sería complicado. Que su madre durmiera en un sofá era complicado. Pero gastar los ahorros de su vida en viajes a Europa había sido simple. Te ayudé a terminar la universidad, David. Trabajé de noche para que pudieras estudiar de día. Te di todo lo que tenía para ayudar a iniciar tu negocio. Y lo agradezco, mamá, de verdad que sí. Pero eso no significa que te deba un lugar para vivir. Tomaste esas decisiones porque quisiste. Nadie te obligó. Nadie me obligó. Como si el amor fuera coacción.
como si cuidar de tu hijo fuera una trampa elaborada que te tiendes a ti misma. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer? No lo sé, mamá. Ese ya no es realmente mi problema. Eres una mujer adulta. Ya te buscarás la vida. No es su problema. La mujer que lo había criado, sola, a través de cada desafío y revés, no era su problema. Comencé a pasar mis días en la biblioteca pública, en parte porque era gratis y cálida, en parte porque me daba vergüenza estar en casa cuando los vecinos pudieran hacer preguntas que no podía responder. La bibliotecaria, la señora Jiménez, me conocía desde hacía años, desde que solía llevar a David allí para la hora del cuento. Se dio cuenta de mis circunstancias cambiadas con la suave comprensión que viene de años de trabajar con personas de todos los ámbitos de la vida. Clara, querida, dijo una tarde mientras yo estaba sentada mirando anuncios clasificados de habitaciones en alquiler. ¿Está todo bien? Te veo preocupada últimamente. Podría haberle contado todo. La señora Jiménez tenía ojos amables y la clase de comportamiento paciente que invitaba a las confidencias. Pero admitir la verdad se sentía como admitir el fracaso como madre. ¿Cómo explicas que el hijo que criaste para ser bueno, amable y responsable se había convertido en alguien que podía verte acabar en la calle sin ofrecer ayuda? Solo son algunos cambios que están ocurriendo, dije en su lugar. Nada que no pueda manejar, pero ambas sabíamos que estaba mintiendo. Las publicaciones de David en las redes sociales se convirtieron en una tortura especial durante esas semanas. Fotos de cenas caras, entradas para conciertos, viajes de fin de semana a zonas de bodegas, todo mientras ignoraba mis llamadas y mensajes de texto sobre la inminente fecha de desahucio. Cuando finalmente respondía a mis mensajes, generalmente era con textos cortos y despectivos. No puedo hablar ahora en el gimnasio. En una reunión de trabajo llamo después. Nunca lo hacía. Muy ocupado esta semana, quizás la próxima, pero la próxima semana nunca llegaba. Siempre había otra excusa. Otra razón por la que la crisis de su madre no podía tener prioridad sobre su agenda social. La peor parte no era el rechazo, era la naturaleza informal del mismo. David no estaba enfadado conmigo ni era deliberadamente cruel. No valía tanta energía emocional. Simplemente me había vuelto irrelevante para su vida, una inconveniencia menor que él estaba eligiendo ignorar hasta que me fuera y dejara de molestarlo. 2 semanas antes de tener que dejar la casa, hice un último intento. Conduje hasta su bloque de pisos, esperé en el aparcamiento hasta que vi su coche, y luego llamé a su puerta. Elena abrió, con aspecto molesto por la interrupción. Era más joven de lo que esperaba, quizás 26 o 27, con la clase de belleza sin esfuerzo que proviene de nunca haber tenido que elegir entre comprar comida y pagar los suministros. «Oh», dijo cuando me vio, «tú eres la madre de David. No, señora Ruiz, ni siquiera Clara. Simplemente la madre de David, como si ese fuera el total de mi identidad. ¿Está David disponible? Necesito hablar con él». Ella miró hacia dentro del piso. Luego salió y cerró la puerta casi por completo detrás de ella. «Mira, no quiero meterme en asuntos familiares», dijo, su voz con el tipo de falsa simpatía que la gente usa cuando quiere sonar atenta sin realmente preocuparse. «Pero David está muy estresado con el negocio ahora mismo. Todo este drama con la casa solo está aumentando su ansiedad. Drama. Mi situación de acabar en la calle era un drama que estaba incomodando a su novio. La situación de la casa no es drama», dije en voz baja. «Es mi vida desmoronándose». Elena se encogió de hombros, un gesto tan casual que me quitó el aliento. «Quiero decir, quizás es hora de reducir el tamaño de todos modos. David dice que has estado viviendo por encima de tus posibilidades durante años. A veces estas cosas pasan por algo. Viviendo por encima de mis posibilidades. En la casa que había estado pagando desde antes de que ella naciera, con dinero que había ganado trabajando en empleos que ella probablemente nunca habría tenido que considerar. David apareció en el umbral detrás de ella, y por un momento vi algo parpadear en su rostro. Culpa, tal vez, o simplemente molestia por tener que lidiar con esto en persona. «Mamá, ¿qué haces aquí? Dejo la casa el próximo martes», dije. «No tengo a dónde ir. Esperaba... Hablamos de esto. No puedo ayudarte». Él puso su brazo alrededor de los hombros de Elena, un gesto que de alguna manera logró excluirme por completo. «Tienes que buscarte la vida por tu cuenta. Búscate la vida por tu cuenta». Palabras que nunca tuve el lujo de decirle cuando estaba creciendo.
Cuando necesitaba ayuda con los deberes o problemas con amigos o los millones de pequeñas crisis que conforman la infancia, nunca le dije que se las arreglara solo. Yo había estado allí, siempre. Por favor, David, no pido dinero, solo un lugar donde quedarme unas semanas. Eso no es posible, dijo Elena, hablando por él ahora. Tenemos un piso de un dormitorio. Literalmente no hay espacio. Quise señalar que había criado a David en un piso estudio durante 2 años cuando el dinero escaseaba, que la falta de espacio no me había impedido hacer sitio para lo que importaba. Pero al mirar sus rostros, el suyo cerrado y a la defensiva, el de ella ligeramente molesto por esta interrupción en su noche, me di cuenta de que ya habían tomado su decisión. Yo no valía la inconveniencia. Ya veo, dije finalmente. Y sí que veía. Vi exactamente en quién se había convertido mi hijo, y exactamente cuánto importaba yo en la vida que había pasado 30 años construyendo para él. Mientras caminaba de regreso a mi coche, oí su puerta cerrarse detrás de mí, sin adiós, sin buena suerte, ni espero que las cosas te salgan bien, solo el sonido de una puerta cerrándose, dejándome fuera de la vida que había hecho posible. Esa noche, me senté en mi casa vacía y me di cuenta de algo que debería haberme aterrorizado, pero que de alguna manera se sintió como alivio. Estaba completamente sola. Por primera vez en 30 años, no tenía a nadie dependiendo de mí, a nadie que considerar excepto a mí misma. Ya no era dolor, era claridad. Y con esa claridad vino el comienzo de una pregunta que nunca me había permitido hacer. ¿Qué quería yo? No como la madre de David, no como la ex esposa de alguien, no como la mujer que limpiaba los desastres de otros y ponía las necesidades de todos los demás primero. Solo yo. ¿Qué quería Clara? Todavía no lo sabía, pero finalmente estaba lista para averiguarlo. El día de la mudanza llegó con un sol cruel, la clase de perfecta mañana de primavera que debería haberse pasado haciendo jardinería o tomando café en el porche. En cambio, me quedé en mi entrada viendo a extraños cargar mis muebles en un camión que los llevaría a un trastero que podía pagar por exactamente 3 meses antes de tener que venderlo todo. La señora Torres de al lado se acercó con una cazuela de comida y lágrimas en los ojos. Clara, cariño, no tenía idea de que las cosas se habían puesto tan mal. ¿Por qué no dijiste nada? Porque admitir que tu propio hijo te había abandonado se sentía como admitir que habías fallado en el trabajo más importante de tu vida. Porque explicar que el niño que había visto crecer, el que solía cortar su césped por dinero, había elegido dejarme acabar en la calle, era una conversación para la que no tenía palabras. Es solo tiempo de un cambio, dije, aceptando la cazuela que no tenía dónde guardar ni cómo calentar. David me envió un mensaje de texto esa tarde. Espero que la mudanza vaya bien. Los nuevos comienzos pueden ser algo bueno. Nuevos comienzos. Como si perder todo por lo que habías trabajado toda tu vida fuera una oportunidad emocionante en lugar de un desastre. Como si elegir que yo me quedara sin casa, en lugar de ayudar a su madre, fuera pensamiento positivo. Le respondí, realmente me vendría bien ayuda cargando el camión. Pasaron 3 horas antes de que respondiera. Lo siento, me comprometí a ayudar a Elena a mover unas cosas hoy. Quizás la próxima. La próxima. ¿Cuándo exactamente habría una próxima vez para mí para perder mi casa? El albergue de Cáritas era limpio, pero estaba abarrotado, lleno de mujeres, sobre cuyas historias tenía miedo de preguntar, porque podrían reflejar demasiado de cerca la mía. La trabajadora social de admisión, una mujer de aspecto cansado llamada Patricia, llenó formularios con la eficiente simpatía de alguien que había oído cada variación de la desgracia humana. ¿Algún familiar que pueda ayudar con alojamiento temporal? Preguntó. No, dije en voz baja. ¿Hijos? ¿Hijos adultos? No, repetí, la mentira quemándome la garganta. Porque, ¿cómo explicas que tu hijo existe pero ha decidido que no importas? ¿Cómo le dices a una extraña que la persona que criaste para ser amable y responsable mira tu sufrimiento y no siente nada? Mi cama era un catre estrecho en una habitación compartida con otras 5 mujeres. La mujer a mi lado, Carmen, tenía 63 años y había estado allí durante 4 meses después de que su nuera convenciera a su hijo de que su madre era una carga demasiado pesada para vivir con ellos. La familia puede romperte el corazón peor que lo que podrían hacer los extraños, susurró Carmen esa primera noche, mirando el techo en la oscuridad. Los extraños no te deben nada.
así que cuando son crueles, tiene sentido. Pero tu propia sangre, se supone que eso significa algo. Durante el día, caminaba por las calles buscando trabajo, cualquier trabajo. Empleada de gasolinera, cajera de comida rápida, señora de la limpieza, trabajos que había tenido hace décadas cuando David era pequeño, y cada euro importaba. Pero a los 55 años, descubrí que había superado la edad de consideración para la mayoría de los puestos. Los empleadores querían trabajadores más jóvenes, personas que pudieran levantar cajas pesadas y estar de pie durante 8 horas sin quejarse de la espalda. Mantendremos su solicitud en archivo, decían todos, lo que se traducía en, por favor, no vuelva. 3 semanas después de la vida en el albergue, estaba caminando por el centro cuando vi a David y Elena saliendo de un restaurante caro por el que había pasado 100 veces pero nunca había podido pagar. Se estaban riendo de algo, ella con la mano en su brazo, ambos brillando con la particular satisfacción que proviene de una buena comida y ninguna preocupación financiera. Por un momento, pensé en cruzar la calle para evitarlos, pero algo me hizo caminar directamente hacia ellos. Tal vez fue el orgullo. Tal vez fue la desesperación. Tal vez solo necesitaba que él viera lo que sus elecciones me habían costado. «David», grité. Él se giró, y vi su rostro pasar por una serie de expresiones. Sorpresa, incomodidad, y finalmente esa sonrisa forzada que la gente usa cuando es atrapada en un lugar donde preferiría no estar. «Mamá, ¿qué haces por el centro?» Como si estuviera haciendo turismo en lugar de buscar trabajo. Como si tuviera opciones sobre dónde pasar mi tiempo. «Buscando trabajo», dije honestamente. Elena me miró de arriba a abajo, observando mi ropa de tienda de segunda mano y los zapatos gastados que habían estado pisando el asfalto durante horas. Su expresión era el tipo de disgusto educado que la gente reserva para vistas desagradables que no pueden evitar. «Eso es...». «Bueno», dijo David, mirando a su alrededor como si esperara que nadie que conociera nos viera juntos. «Mantenerse ocupada es importante». Mantenerse ocupada. No, siento que estés pasando por esto, ni ¿cómo puedo ayudarte? Solo apreciación por el hecho de que me estaba manteniendo ocupada. Me estoy quedando en el albergue de mujeres en la calle de Bailén, dije, observando su rostro en busca de algún destello de vergüenza o preocupación. Nada, solo un ligero asentimiento, como si hubiera mencionado quedarme en un hotel. «Eso es temporal, ¿verdad?», preguntó Elena. «Quiero decir, ¿no planeas quedarte allí a largo plazo?» Planear. Como si el hecho de estar sin hogar fuera una elección de estilo de vida que estaba considerando en lugar de una circunstancia en la que estaba atrapada. «Espero que no», dije. «Depende de si puedo encontrar trabajo». «Bueno, suerte con eso», dijo David, ya dando un paso para alejarse. «Deberíamos dejarte volver a tu búsqueda». Y eso fue todo. Ninguna oferta de ayuda, ninguna invitación a cenar. A pesar de que acababan de gastar más en una comida de lo que yo había tenido para comer en toda la semana. Ninguna sugerencia de tomar un café y hablar sobre soluciones. Solo suerte con eso, como si mi situación fuera un hobby que no le interesaba particularmente. «Fue un placer verte, señora». Elena hizo una pausa, dándose cuenta de que no sabía mi apellido. «Ruiz», dije. «Clara Ruiz». «Claro. Bueno, cuídate mucho, Clara. Cuídate mucho». El despido universal que significa, «tus problemas no son mis problemas». Se alejaron, y me quedé allí en la acera mirándolos desaparecer en una esquina, el brazo de David alrededor de la cintura de Elena, ambos ya superando la breve molestia de encontrarse con su madre sin casa. Esa noche, acostada en mi catre mientras Carmen roncaba suavemente a mi lado, y otra mujer lloraba en voz baja en su almohada, finalmente me permití sentir todo el peso de lo que había sucedido. No solo la casa perdida o la cuenta bancaria vacía o la incertidumbre sobre el mañana, la pérdida de la persona que creía que era mi hijo, la muerte de la relación que creía que teníamos. Durante 30 años me había dicho que el amor era incondicional, que la familia significaba algo, que los sacrificios que había hecho eran inversiones en un vínculo que podía capear cualquier tormenta. Pero David me había enseñado una lección diferente. El amor podía ser muy condicional, y familia era solo una palabra que la gente usaba cuando les resultaba conveniente. La mañana siguiente trajo peores noticias. El albergue tenía un límite de 30 días, y mi tiempo casi se había agotado. Patricia explicó las opciones.
Una lista de espera para viviendas a largo plazo que podría llevar meses, o programas de transición que requerían colocación laboral que aún no había conseguido. ¿Qué pasa con la familia?, preguntó de nuevo, revisando mi expediente. No tengo familia, dije, y esta vez no se sintió como una mentira. Llamé a David una última vez desde el teléfono público en el vestíbulo del albergue. Necesito ayuda, dije cuando contestó. Ayuda de verdad. Estoy a punto de quedarme en la calle. Mamá, ya hemos hablado de esto. No puedo resolver todos tus problemas. No te pido que resuelvas todos mis problemas. Te pido que me ayudes a no estar en la calle. Una larga pausa. Luego, ¿sabes qué, mamá? Quizás esto es lo que necesitas. Quizás has estado dependiendo demasiado de otras personas toda tu vida. Quizás ser forzada a valerte por ti misma será bueno para ti, bueno para mí. Mi situación de acabar en la calle sería buena para mí, porque me enseñaría independencia. No lo dices en serio, dije. Mi voz apenas un susurro. Sí que lo digo. Me criaste para ser autosuficiente, ¿verdad? ¿Para resolver mis propios problemas? Bueno, ahora es tu turno. La crueldad era tan casual, tan objetiva, que me dejó sin aliento. Esto no era ira o frustración o incluso egoísmo. Esto era indiferencia tan completa que mi sufrimiento se registraba como nada más que una inconveniencia para su día. David, te quiero, dije, porque quizás esas palabras todavía significaban algo. Quizás podían alcanzar la parte de él que aún recordaba ser mi niño. Yo también te quiero, mamá. Por eso sé que eres lo suficientemente fuerte como para manejar esto sola. Amor. Él estaba llamando a esto amor. Después de colgar, me senté en la sala común del albergue y traté de entender cómo había criado a alguien capaz de tanta frialdad. ¿Qué había hecho mal? ¿Qué había fallado en enseñarle sobre la compasión, sobre la lealtad, sobre la decencia humana básica? Pero quizás esa era la pregunta equivocada. Quizás la pregunta no era qué había hecho mal, sino qué le había enseñado demasiado bien. Le había enseñado que sus necesidades iban primero, que su madre sacrificaría cualquier cosa por su felicidad, que el amor significaba dar hasta que no te quedara nada que dar. Le había enseñado que Clara Ruiz existía para servir a David Ruiz, y ahora que no me quedaba nada que ofrecer, Clara Ruiz simplemente había dejado de importar. Esa tarde, caminé hasta la biblioteca y me senté en el terminal de la computadora, mirando la pantalla en blanco. Podría escribir a parientes lejanos que apenas me conocían. Podría rogar a amigos con los que había perdido contacto hace años. Podría humillarme aún más en busca de caridad de personas que no me debían nada. O podría parar de perseguir a un hijo que había decidido que yo no valía su tiempo. Parar de rogar por migajas de afecto de alguien que veía mi amor como una deuda que ya había pagado por completo. Pero ellos no sabían lo que yo había guardado todo el tiempo, escondido incluso de mí misma hasta que la desesperación despojó todo lo demás. No sabían sobre la persona que solía ser, la que había tenido sueños más grandes que una caja de supermercado y aspiraciones más allá de asegurar que la vida de otra persona funcionara perfectamente. Por primera vez en 30 años, yo no era la algo de nadie, y quizás, solo quizás, eso significaba que finalmente podría convertirme en alguien otra vez. El último día en el albergue, empaqué mis pertenencias en 2 bolsas de basura y un bolso de lona gastado, la suma total de 55 años de vida. Carmen había encontrado un sitio en una casa de acogida al otro lado de la ciudad, e intercambiamos números de teléfono que ambas sabíamos que probablemente nunca usaríamos. Algunas amistades nacen de las circunstancias más que de la elección, significativas en el momento, pero no construidas para sobrevivir más allá de su contexto original. Cuídate mucho, Clara, dijo, abrazándome con la feroz intensidad de alguien que entendía que esto podría ser un adiós para siempre. Y no dejes que nadie te diga que no importas. He visto cómo eres con la gente. Tienes un buen corazón. Un buen corazón. Me pregunté si eso era suficiente para mantener a alguien caliente cuando no tenía dónde dormir. Patricia me entregó una lista de recursos, bancos de alimentos, servicios de colocación laboral, otros albergues con listas de espera. Su sonrisa era amable pero cansada, la expresión de alguien que ayudaba a personas que sabía que quizás nunca volvería a ver. Hay un programa de transición que abre en 3 meses, dijo. Pondré tu nombre en la lista. Mientras tanto, mantente a salvo. Mantente a salvo.
como si la seguridad fuera algo sobre lo que yo tenía control cuando no tenía dirección, ni número de teléfono que se mantendría constante, ni lugar que me perteneciera. Pasé esa primera noche en mi coche, aparcado detrás de una lavandería abierta las 24 horas donde las luces permanecían encendidas y la gente iba y venía a todas horas. Los asientos del Honda no se reclinaban lo suficiente para dormir cómodamente, y cada sonido me hacía saltar. Pasos en el asfalto, puertas de coche cerrándose, voces que podrían pertenecer a agentes de policía que me dirían que siguiera adelante. A las 3 de la mañana, había renunciado a dormir y simplemente me quedé sentada mirando a las personas que usaban la lavandería a horas intempestivas, trabajadores del turno de noche lavando uniformes, estudiantes universitarios haciendo la colada porque sus máquinas estaban rotas, personas mayores que parecían tratar el espacio luminoso y cálido, tanto para socializar como para limpiar ropa. Todos ellos tenían un lugar a donde ir después, todos ellos pertenecían a algún lugar. Los días desarrollaron una rutina nacida de la necesidad más que de la elección. Me despertaba en el coche antes del amanecer, rígida y fría a pesar de las mantas que había rescatado del contenedor de donaciones del albergue. Conducía a la biblioteca pública cuando abría a las 9, donde podía usar el baño, lavarme la cara y fingir leer mientras en realidad solo estaba sentada en algún lugar cálido y seguro. El almuerzo venía de cualquier artículo del menú de €1 que podía permitirme, comido en aparcamientos mientras observaba a la gente apresurarse a trabajos que yo no podía conseguir, llevando problemas que probablemente les parecían abrumadores, pero que para mí se habrían sentido como lujos. Un pago de hipoteca tardío, un coche que necesitaba reparaciones, un adolescente que estaba teniendo problemas en el colegio, problemas que asumían que tenías un hogar, un vehículo que funcionaba, hijos que todavía te hablaban. La biblioteca pública se convirtió en mi refugio durante esos días interminables. La señora Jiménez, la bibliotecaria que me conocía desde hacía años, se dio cuenta de mis circunstancias cambiadas con el tacto suave que proviene de tratar con todo tipo de situaciones humanas. «Clara, querida», dijo una tarde, encontrándome dormida en una silla de la esquina con un libro abierto en mi regazo. «¿Estás bien? Has estado aquí bastante últimamente». «Solo estoy entre lugares ahora mismo», dije, lo cual era técnicamente cierto si considerabas un coche y un aparcamiento de lavandería como lugares. Ella asintió sin presionar para obtener detalles, pero al día siguiente la encontré dejando una taza de café y un sándwich envuelto en la mesa donde solía sentarme. Cuando intenté darle las gracias, ella solo sonrió y dijo, «Alguien los dejó aquí. Parecía una pena desperdiciarlos». Algunas bondades vienen sin explicación ni expectativa. Pequeñas misericordias que te recuerdan que no todo el mundo ha olvidado cómo ver la humanidad de otras personas. 3 semanas viviendo en el coche, intenté llamar a David de nuevo. Esta vez, no para pedir ayuda, sino solo para escuchar su voz. Solo para recordar lo que se sentía tener a alguien en el mundo que supiera mi nombre. La llamada fue directamente al buzón de voz. Su grabación era alegre, profesional. «Hola, has llamado a David Ruiz. No puedo atender tu llamada ahora mismo, pero deja un mensaje y te devolveré la llamada tan pronto como sea posible». Colgué sin dejar un mensaje. ¿Qué diría? «Hola, soy tu madre que está en la calle. ¿Solo llamo desde mi coche? Espero que estés disfrutando de la vida que hice posible mientras yo intento sobrevivir». Una semana después, vi una foto en sus redes sociales. Me había desbloqueado, probablemente olvidando que podía ver sus publicaciones. David y Elena en algún tipo de gala benéfica, ambos vestidos con ropa que costaba más de lo que yo había gastado en comida en 2 meses. El pie de foto decía, «Apoyando a organizaciones benéficas locales esta noche. Qué importante es ayudar a los menos afortunados». Los menos afortunados, como su madre durmiendo en su coche a 3 kilómetros de distancia. Los comentarios estaban llenos de elogios por su generosidad, amigos aplaudiendo su espíritu comunitario y corazones caritativos. «Sois una gran inspiración. Me encanta ver a gente joven que se preocupa por ayudar a los demás». Me quedé mirando esa foto durante mucho tiempo, tratando de conciliar al hijo que había criado con el hombre que podía posar para fotos sobre ayudar a los menos afortunados mientras ignoraba la situación de su madre. ¿Cuándo me convertí en el problema de otra persona en lugar de su familia?
¿Cuándo la caridad se convirtió en algo que él realizaba para extraños mientras me la negaba a mí, la mujer que le había dado todo? El punto de ruptura llegó un martes por la noche cuando la temperatura bajó inesperadamente y la lluvia comenzó a caer en cortinas que convertían las ventanillas del coche en un borrón de faros y luces de neón. Estaba aparcada detrás de un supermercado, tratando de mantenerme caliente bajo cada pieza de ropa que poseía, cuando sonó mi teléfono. El nombre de David en la pantalla. Por un momento, la esperanza revoloteó en mi pecho como un pájaro tratando de alzar el vuelo. «Mamá, hola». Su voz era diferente, apurada, distraída. «Escucha, necesito que me hagas un favor». «Un favor». No, «¿cómo estás?» o «¿dónde te estás quedando?» Solo un favor que necesitaba que yo realizara. «¿Qué es?», pregunté. «Los padres de Elena vienen de visita el próximo fin de semana y son muy tradicionales con el tema familiar. ¿Podrías, quizás, no sé, no mencionar todo el asunto de que no tienes casa si te los encuentras de alguna manera? Simplemente crearía un drama innecesario, y esta visita es realmente importante para nuestra relación». Drama. Mi situación era un drama que podría interferir con la visita de los padres de su novia. «David, estoy viviendo en mi coche». «Lo sé, y eso es temporal, ¿verdad? Estás trabajando para recuperarte. Pero el padre de Elena es muy exitoso, y las primeras impresiones importan. Simplemente no quiero que se haga una idea equivocada sobre nuestra familia. Nuestra familia. La familia que consistía en él, fingiendo que yo no existía. ¿Qué idea equivocada sería esa?», pregunté. «Ya sabes a lo que me refiero, que somos la clase de gente que hay problemas con la gestión del dinero, o lo que sea. La gente exitosa se da cuenta de estas cosas. La clase de gente, como si la pobreza fuera contagiosa, como si mi situación reflejara su carácter en lugar de sus elecciones. «No lo mencionaré», dije en voz baja. «Genial, gracias, eres la mejor. Oh, ¿y mamá? Tal vez no llames este fin de semana a menos que sea una emergencia de verdad, ¿de acuerdo? Quiero centrarme en causar una buena impresión. No llames a menos que sea una emergencia de verdad». Mi hijo me estaba pidiendo que no lo contactara para que los padres de su novia no supieran que tenía una madre sin casa. «¿Qué contaría como una emergencia de verdad?», pregunté. «No sé, cosas de hospital, supongo. Ya sabes a lo que me refiero. Cosas de hospital. Solo si me estaba muriendo sería apropiado interrumpir su fin de semana de gestión de impresiones». Después de que colgó, me senté en el coche escuchando la lluvia golpear el techo, y traté de recordar la última vez que David me había preguntado cómo estaba, no qué necesitaba o qué problemas tenía, sino cómo me sentía, cómo estaba afrontando la situación, si estaba bien. No podía recordarlo. La lluvia seguía cayendo, y yo seguía sentada allí, rodeada de bolsas de basura llenas de posesiones, que solían significar algo cuando tenían un hogar donde vivir, álbumes de fotos que ya nadie miraba, utensilios de cocina para comidas que no podía cocinar, libros que había coleccionado durante décadas creyendo que tendría un lugar permanente para guardarlos. Mi teléfono permanecía en silencio en mi regazo, ninguna llamada perdida, ningún mensaje de texto preguntando si estaba a salvo en la tormenta, nadie en el mundo preguntándose si Clara Ruiz estaba cálida, seca y bien. Fue entonces cuando finalmente entendí lo que me había estado negando a ver. Había pasado 30 años construyendo una relación que solo existía en mi imaginación. David nunca había sido el hijo que yo creía que era, como tampoco yo había sido la madre que él quería. Habíamos sido extraños viviendo en la misma casa, extraños que compartían ADN, una hipoteca y cenas de domingo que ninguno de los dos había disfrutado. El amor que sentí por él era real, pero el amor, estaba aprendiendo, no requería reciprocidad para existir. Podías amar a alguien que no te amaba de vuelta. Podías sacrificarte por alguien que no se sacrificaría por ti. Podías construir toda tu identidad alrededor de cuidar a alguien que se iría sin mirar atrás. Pero no podías hacer que alguien se preocupara por tu sufrimiento solo porque habías pasado 3 décadas cuidando el suyo. La lluvia comenzó a amainar, y las luces del aparcamiento del supermercado se reflejaron en los charcos como estrellas caídas. En algún lugar al otro lado de la ciudad, David probablemente estaba cenando con Elena, haciendo planes para el fin de semana en el que su madre amablemente no existiría para que los padres de su novia pudieran ver qué clase de hombre exitoso y libre de ataduras era.
Cerré los ojos y traté de recordar quién había sido antes de convertirme en la madre de David, antes de que mi identidad se envolviera por completo en las necesidades, deseos y sueños de otra persona. Había existido una Clara Ruiz independiente de la opinión o aprobación de cualquier otra persona, una mujer con sus propios pensamientos, deseos y planes. Pero ellos no sabían lo que yo había guardado todo el tiempo, escondido tan profundamente que incluso yo había olvidado que estaba allí. No sabían sobre la persona que solía ser, la que había tenido sueños más grandes que una caja de supermercado y aspiraciones más allá de asegurar que la vida de otra persona saliera perfectamente. Tal vez era hora de recordarla. Tal vez era hora de dejar de ser la madre de David y averiguar cómo volver a ser Clara. Conseguí un nuevo trabajo, dije, eligiendo centrarme en el futuro en lugar de volver a litigar el pasado. Estoy trabajando como orientadora familiar para la Junta de Castilla-La Mancha. Oh, eso es... Bueno, sonaba genuinamente sorprendido, como si la idea de que yo pudiera ser capaz de reconstruir mi vida nunca se le hubiera ocurrido. ¿Dónde estás viviendo ahora? Tengo un piso, pequeño, pero es mío. Otra pausa. Casi podía oírlo recalibrar su comprensión de mi situación, ajustando su imagen mental de madre sin casa que necesita rescate a mujer que se las ha apañado sin su ayuda. Eso es genial, mamá. Realmente genial. Me alegro de que las cosas te estén saliendo bien. ¿Saliendo bien? Como si mi situación de calle y mi lucha hubieran sido inconvenientes menores que se habían resuelto solos, en lugar de una crisis por la que había tenido que abrirme camino mientras él ignoraba mis llamadas. ¿Cómo está Elena?, pregunté, porque la cortesía era un hábito difícil de romper. Está bien. De hecho, bueno, estamos prometidos ya. Prometidos. David estaba planeando una boda, eligiendo una compañera de vida, tomando el tipo de decisión importante que los hijos suelen discutir con sus madres, pero me estaba enterando como algo secundario, una mención casual en una conversación que claramente quería terminar rápido. Felicidades, dije, y lo dije en serio, no porque me alegrara por él específicamente, sino porque finalmente me era indiferente si su vida iba bien o mal. Su felicidad o sufrimiento ya no se sentían como un reflejo de mi valía como madre. Gracias. Todavía no hemos fijado una fecha ni nada. Es bastante reciente. Lo suficientemente reciente como para no habérselo dicho a su madre. Lo suficientemente reciente como para que los padres de Elena probablemente hubieran sido de los primeros en saberlo, mientras que la mujer que lo había criado se enteraba a través de una llamada telefónica incómoda semanas después. Bueno, debería dejarte ir, dije. Solo quería que supieras que me estaba yendo bien. Sí, vale. Gracias por llamar. Cuídate mucho, cuídate mucho. La misma frase despectiva que todos usaban cuando querían terminar una conversación sin comprometerse a un contacto futuro. Después de colgar, me di cuenta de que algo había cambiado durante esa llamada. Por primera vez desde que la traición financiera de David había iniciado toda esta cascada de desastres, yo había sido la que tenía noticias que compartir en lugar de problemas que resolver. Yo había sido la que tenía un futuro digno de discusión, en lugar de una crisis que requería intervención. Se sentía como un poder que había olvidado que podía poseer. Las siguientes semanas trajeron una rutina que se sentía casi normal. Despertar en mi propia cama, ducharme en mi propio baño, preparar café en mi propia cocina, conducir al trabajo donde la gente respetaba mis opiniones y valoraba mis contribuciones, volver a un espacio que me pertenecía, donde nadie podía criticar mis elecciones o cuestionar mis decisiones. Compré un pequeño televisor en una tienda de segunda mano y una mesa plegable que servía tanto de escritorio como de comedor. Lenta, cuidadosamente, comencé a construir una vida que no tenía nada que ver con la aprobación o participación de nadie más. Era una vida tranquila, una vida modesta, pero era enteramente mía. David llamó 2 veces durante esas semanas, ambas veces porque necesitaba algo. Una vez para preguntar si todavía tenía su tarjeta de la Seguridad Social. No la tenía. Una vez para ver si recordaba el nombre de su pediatra para algún formulario de seguro. Lo recordaba, pero le dije que llamara al consultorio del médico él mismo. Cada vez, noté lo rápido que pasaba de las cortesías a las peticiones, lo poco interés que mostraba en mi nuevo trabajo o situación de vivienda. Yo no era tanto una persona para él, como un recurso al que acceder cuando era conveniente,
pero estaba volviéndome una persona para mí misma de nuevo, y eso se sentía suficiente. La tercera llamada llegó un viernes por la noche mientras estaba corrigiendo evaluaciones de admisión de mi curso de orientación, tratando de equilibrar mi nuevo trabajo con los requisitos educativos que me harían estar completamente certificada. Mamá, necesito hablar contigo sobre algo. La voz de David era diferente esta vez, tensa, preocupada. ¿Podemos vernos para tomar un café este fin de semana? Una reunión. No una llamada telefónica donde pudiera colgar si la conversación se volvía incómoda, sino una conversación cara a cara. Algo iba mal, y por primera vez en nuestra relación, necesitaba algo de mí que no podía obtener a través de manipulación casual o chantaje emocional. Estoy bastante ocupada este fin de semana, dije, lo cual era cierto. Tenía turnos de voluntariado en el centro cívico y trabajo del curso que completar. Pero más que eso, ahora tenía una vida que no se reorganizaba automáticamente en función de la conveniencia de David. Es importante, mamá. De verdad importante. Importante. Todo era siempre importante cuando David necesitaba algo. Su negocio había sido importante cuando quiso mi casa como garantía. Su relación con Elena había sido importante cuando quiso que yo escondiera mi situación a sus padres. Pero de alguna manera mi crisis de vivienda y mis luchas laborales nunca habían calificado como lo suficientemente importantes como para interrumpir su horario. ¿De qué se trata?, pregunté. Una larga pausa. Luego, el negocio está en problemas. Problemas de verdad esta vez. Y Elena se enteró de algunas cosas. Sobre el dinero y a dónde fue. Está amenazando con cancelar el compromiso a menos que busque ayuda. Ayuda. La palabra que había definido toda nuestra relación, siempre fluyendo en una dirección. David necesitaba ayuda, y yo la proporcionaba. David cometía errores, y yo los limpiaba. David creaba desastres, y yo absorbía las consecuencias. Pero esta vez se sentía diferente. Esta vez no estaba exigiendo ayuda o asumiendo que yo la proporcionaría. Estaba pidiendo, y su voz llevaba una vulnerabilidad que no había escuchado desde que era pequeño. ¿Qué tipo de ayuda? Creo que necesito ir a un centro de rehabilitación. Por el juego. Elena dice que no se casará con alguien que no puede admitir que tiene un problema. Juego. Finalmente, la verdad que había sospechado, pero que él nunca había estado dispuesto a nombrar. Mi casa, mis ahorros, mi seguridad, todo se había alimentado a máquinas tragaperras y mesas de póker, y cualquier otra forma que hubiera encontrado para perseguir la fantasía de que el dinero fácil podía resolver los problemas creados por el dinero fácil. Eso suena como algo que deberías discutir con un profesional, dije con cuidado. Alguien que se especialice en orientación sobre adicciones. Esperaba. Quiero decir, ahora estás en ese campo, ¿verdad? Tal vez podrías ayudarme a encontrar a alguien. Alguien bueno. Alguien que entienda que esto no es solo sobre dinero. Es sobre todo lo demás. Todo lo demás. La frase flotó en el aire entre nosotros, cargada de implicaciones que ninguno de los dos estaba listo para nombrar directamente. Todo lo demás incluía la relación que habíamos destruido, la confianza que había traicionado, la madre a la que había abandonado cuando más lo había necesitado. Pero ellos no sabían lo que yo había guardado todo el tiempo, escondido tan profundo que incluso yo solo estaba comenzando a entender su verdadero valor. No sabían que perderlo todo me había enseñado algo invaluable sobre mi propia fuerza, sobre lo que podía sobrevivir y reconstruir, y en lo que podía convertirme cuando dejaba de definirme a través de las necesidades de otras personas. David necesitaba ayuda ahora, y por primera vez en nuestra relación, yo estaba en posición de elegir si proporcionarla o no. No porque tuviera que hacerlo, no porque el amor lo exigiera, no porque las buenas madres debieran sacrificarlo todo por el bienestar de sus hijos, sino porque finalmente era libre de decidir qué tipo de persona quería ser Clara Ruiz. Nos encontramos en una cafetería del centro, uno de esos lugares con ladrillo a la vista y arte local que cobraba 5 euros por un café que yo podía hacer en casa por 50 céntimos. David ya estaba allí cuando llegué, sentado en un rincón con las manos alrededor de una taza que claramente se había enfriado hace mucho. Tenía un aspecto terrible, no el empresario pulcro y exitoso que había estado representando en las redes sociales, sino cansado y más viejo de sus 28 años. Le hacía falta un corte de pelo,
Su camisa estaba arrugada, y había ojeras bajo sus ojos que hablaban de noches sin dormir y de las consecuencias que finalmente lo alcanzaban. «Mamá», dijo, levantándose para abrazarme como si fuéramos la clase de familia que se abraza con naturalidad, como si meses ignorando mi situación no hubieran creado un cañón entre nosotros que el afecto casual no podía salvar. Me senté frente a él y pedí un café solo a la camarera que había estado cerca, sin bebidas caras, sin bollería, nada que sugiriera que esto era una ocasión social, en lugar de una reunión de negocios entre dos adultos discutiendo asuntos serios. «Te ves bien», dijo David, observando mi ropa de trabajo y la confianza que venía de dormir en mi propia cama y ganar mi propio dinero. «Realmente bien. ¿Te está yendo bien este nuevo trabajo?» Conversación trivial. Incluso ahora, enfrentando una crisis que amenazaba su compromiso y su futuro, estaba haciendo conversación trivial en lugar de abordar la razón por la que estábamos allí. «El trabajo está bien», dije. «Mencionaste que necesitabas discutir algo importante». Él se estremeció ligeramente ante mi franqueza, probablemente esperando la calidez maternal y la paciencia infinita que había dado por sentadas toda su vida. Pero esa versión de mí había muerto en algún lugar entre dormir en mi coche y reconstruir mi autoestima, una pequeña decisión a la vez. «Claro, sí». Tomó un respiro tembloroso. «He estado pensando mucho en lo que pasó, con la casa y todo. Cómo las cosas se estropearon tanto. Estropearon. Como si mi situación sin hogar hubiera sido un error administrativo menor, en lugar de una traición deliberada que casi me destruye. Sé que cometí algunos errores», continuó, con los ojos fijos en la mesa en lugar de en mi cara. «Algunos errores grandes, y sé que pagaste el precio por mis malas decisiones. Algunos errores, malas decisiones. Incluso ahora, no podía obligarse a nombrar lo que realmente había hecho. No podía decir, robé tu casa, o te abandoné cuando necesitabas ayuda, o elegí mi comodidad sobre tu supervivencia. ¿Qué me estás pidiendo exactamente, David? Necesito ayuda para encontrar un programa de rehabilitación. Uno bueno. Elena dice que no se casará conmigo a menos que reciba tratamiento para el juego, y tiene razón. No puedo seguir haciendo esto. No puedo seguir hiriendo a la gente que me importa. Gente que le importa. Finalmente, un reconocimiento de que sus acciones tenían consecuencias para otros, aunque le había costado la amenaza de perder a su novia verlo. «Hay recursos disponibles», dije, sacando mi teléfono para desplazarme por los contactos que había acumulado en mi nuevo trabajo. «Puedo darte algunos nombres. Centros de tratamiento, grupos de apoyo, asesores financieros que trabajan con personas en recuperación de la adicción al juego». El alivio inundó su rostro. «Gracias. Sabía que me ayudarías. Siempre ayudas. Siempre ayudas». La suposición que había definido nuestra relación, que no importa cómo me tratara, yo siempre estaría disponible para resolver sus problemas y absorber sus consecuencias. «Te estoy dando la información porque es parte de mi trabajo», dije en voz baja. «Ayudo a familias en crisis. Eso es lo que hago profesionalmente ahora». La distinción cayó como una pequeña bofetada. No lo estaba ayudando porque era su madre, y las madres ayudaban automáticamente. Lo estaba ayudando porque era una profesional capacitada que brindaba servicios a personas que los necesitaban. «Por supuesto», dijo rápidamente. «Entiendo. Aprecio tu experiencia profesional». Experiencia profesional. Qué curioso que nunca hubiera valorado mi experiencia cuando venía sin un título y un cargo, cuando era solo la sabiduría de una madre ganada a través de décadas de experiencia. Escribí 3 nombres y números de teléfono en una servilleta y se la deslicé por la mesa. «Todos estos son programas de buena reputación. Tendrás que llamar tú mismo para discutir los requisitos de admisión y la cobertura del seguro». Él recogió la servilleta como si fuera un salvavidas, que supuse que lo era. «Hay algo más», dijo, sin mirarme todavía a los ojos. «Elena quiere que repare el daño a las personas que he herido con mi adicción. Dice que es parte de la recuperación. Reparar el daño. La palabra de los 12 pasos para reconocer el daño que has causado y tratar de repararlo. Pero la reparación requería más que el reconocimiento. Requería un cambio genuino y, cuando fuera posible, restitución. Eso es entre tú y tu padrino o madrina de recuperación», dije. «Cuando tengas uno». Estaba pensando,
Tal vez podría empezar contigo. Sé que lo que hice estuvo mal. Contratar esas hipotecas sin explicar realmente lo que estaba haciendo. Dejarte lidiar con las consecuencias cuando el negocio fracasó. Sé que te dolió. Dolió. Como si el dolor emocional fuera lo peor de lo que había infligido. Como si la falta de hogar y la ruina financiera fueran sentimientos en lugar de realidades materiales que casi destruyen mi vida. David, dije, inclinándome ligeramente hacia adelante para que se viera obligado a mirarme. ¿Entiendes lo que realmente pasó? No a tus sentimientos o a tu conciencia, sino a mi vida. Él se revolvió incómodo en su silla. Sé que las cosas se pusieron difíciles para ti. Perdí mi casa. Dormí en mi coche durante semanas. Comía una vez al día porque no podía pagar más. Fui desahuciada, David, de la casa que había estado pagando desde antes de que nacieras. Cada palabra caía con un peso creciente, obligándolo a confrontar la realidad específica de lo que sus elecciones me habían costado, en lugar de esconderse detrás de vagos reconocimientos de dificultad. Lo sé, susurró. Sé que fue malo. Y cuando pedí ayuda, no dinero, solo un lugar donde quedarme temporalmente, me dijiste que sería bueno para mí aprender a valerme por mí misma. Su rostro se arrugó. Estaba asustado. No sabía cómo arreglar lo que había hecho, así que me convencí de que estarías bien, de que eras más fuerte de lo que parecías. Asustado. La emoción que había impulsado toda su crueldad, toda su indiferencia. No malicia, solo cobardía. La incapacidad de enfrentar lo que había hecho, por lo que había elegido creer que no era tan grave. No te equivocaste sobre mi fuerza, dije. Soy más fuerte de lo que parecía, más fuerte de lo que cualquiera de los dos sabía. Pero eso no excusa lo que hiciste para poner a prueba esa fuerza. Quiero arreglarlo, dijo con urgencia. Como sea. Si necesitas dinero, no necesito dinero. Las palabras salieron más cortantes de lo que había pretendido, pero necesitaban ser dichas claramente. No necesito rescate o caridad o dinero de culpa de alguien que no se molestó en ayudar cuando realmente lo necesitaba. Me miró fijamente como si hubiera hablado en un idioma extranjero. En su mundo, el dinero resolvía problemas. El dinero era cómo hombres como él demostraban preocupación y asumían responsabilidad. La idea de que su madre pudiera no querer su ayuda financiera pareció confundirlo genuinamente. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo arreglar esto? No puedes arreglar esto, David. Lo hecho está. No puedes desabandonar a alguien. No puedes proporcionar retroactivamente ayuda que habría evitado meses de sufrimiento. Puedes cambiar cómo te comportas de ahora en adelante, pero no puedes reparar el pasado. El silencio se extendió entre nosotros, lleno del peso de verdades que ninguno de los dos había estado listo para pronunciar antes de este momento. Te quiero, dijo finalmente, con la voz quebrándose. Sé que no lo demostré, pero te quiero. Amor. La palabra que había usado para justificar su negligencia, su ausencia, su crueldad casual. La emoción que se suponía que excusaba todo porque existía en algún lugar debajo de las acciones que la contradecían. Te creo, dije, y me di cuenta de que lo decía en serio. Pero el amor no es suficiente, David. El amor sin respeto es solo un sentimiento. El amor sin acción es solo palabras. El amor sin sacrificio es solo egoísmo con un nombre más bonito. Su rostro se quedó muy quieto, procesando lo que había dicho. Pasé 30 años amándote sin esperar nada a cambio, continué. Pensé que era noble, maternal, pero estaba equivocada. Te enseñé que el amor era algo que se recibía en lugar de algo que se correspondía. Te enseñé que las madres existían para dar y los hijos existían para tomar. Eso no es... Yo nunca pensé... Sí que pensaste eso, porque así es exactamente como funcionó nuestra relación. Tú necesitabas, yo proveía, tú tenías problemas, yo me sacrificaba, tú tenías éxito, yo celebraba, pero cuando yo necesitaba algo, cualquier cosa, tú ya habías aprendido que mi papel era gestionar mis propios problemas mientras continuaba apoyando los tuyos. Las palabras salían más rápido ahora, 30 años de comprensión tácita finalmente encontrando voz. Así que sí, me quieres. Pero me quieres de la misma manera que un niño ama a un juguete favorito. Algo que te brinda comodidad y sirve a tus necesidades, pero que no requiere consideración de sus propios deseos o sentimientos o futuro. Las manos de David temblaban ahora. La taza de café tintineaba contra la mesa mientras la dejaba. ¿Qué quieres de mí?
preguntó. Su voz apenas un susurro. ¿Qué lo arreglaría? Nada, dije simplemente. No hay nada que puedas hacer para arreglar esto porque no necesito que lo arregles. Yo misma lo he arreglado. La verdad de esas palabras se asentó sobre ambos como una revelación. Yo había sobrevivido a su traición, su abandono, su indiferencia. Había reconstruido mi vida sin su ayuda o aprobación. Había descubierto fuerza y propósito y valor que existían independientemente de mi relación con él. No necesito que repares el daño, David. No necesito tu disculpa o tu dinero o tu reconocimiento tardío de lo que me hiciste pasar. Necesitaba esas cosas hace 6 meses, pero ya no las necesito. Me miró con la comprensión naciente de que su madre, la mujer que siempre había estado disponible para el rescate y la redención, que siempre había ofrecido perdón y segundas oportunidades, ya no estaba interesada en desempeñar ese papel. Lo que necesito ahora, continué, es que entiendas que ya no soy tu contacto de emergencia. No soy tu plan B o tu red de seguridad. No soy la persona a la que llamas cuando tu vida se desmorona o necesitas que alguien resuelva tus problemas. Pero eres mi madre. Sí, y eres mi hijo. Pero eso no nos hace responsables de la felicidad del otro, ni nos obliga a absorber las consecuencias del otro. Ambos somos adultos ahora, David. Actúa como tal. Me levanté, dejando dinero para mi café en la mesa. Consigue la ayuda que necesitas. Arregla tu relación con Elena si eso es lo que quieres. Construye una vida de la que puedas estar orgulloso, pero hazlo porque quieres ser mejor, no porque quieres aliviar tu culpa por cómo me trataste. Mientras me alejaba, lo oí llamar mi nombre, pero no me di la vuelta. Algunas conversaciones están completas incluso cuando no terminan con resolución o reconciliación. Algunas verdades, una vez dichas, no requieren más discusión. Afuera, el sol de la tarde se sentía cálido en mi rostro, y me di cuenta de que estaba sonriendo. No porque lo hubiera herido, su dolor no me daba placer, sino porque finalmente había pronunciado las palabras que había estado cargando durante 30 años, porque finalmente había elegido mi propia dignidad sobre su comodidad, porque finalmente había recordado que Clara Ruiz valía más que lo que podía regalar. 6 meses después, estaba sentada en mi despacho revisando expedientes cuando Sandra llamó a mi puerta. Clara, hay alguien aquí para verte. Dice que es tu hijo. Levanté la vista del informe familiar que había estado completando, sorprendida pero no particularmente preocupada. David y yo no habíamos hablado desde nuestra conversación en la cafetería, y yo había estado perfectamente contenta con ese silencio. Lo que sea que necesitara ahora, no era mi emergencia para resolver. Que pase, dije, cerrando el expediente y ordenando mi escritorio. No porque estuviera nerviosa, sino porque había aprendido el valor de mantener límites profesionales incluso en situaciones personales. David entró con mejor aspecto que hacía 6 meses, limpio, bien arreglado, vistiendo ropa que sugería que había puesto su situación financiera bajo cierto control. Pero había algo diferente en su postura, una humildad que no había estado allí antes. «Mamá», dijo, sentándose en la silla frente a mi escritorio sin invitación. «Gracias por verme». «Tienes 5 minutos», dije, mirando el reloj. «Tengo otra cita a las 3». No era del todo cierto. Mi cita de las 3 se había cancelado, pero establecer límites se había convertido en una práctica que mantenía incluso cuando no eran estrictamente necesarios. Quería que supieras que he estado en tratamiento, 4 meses ya. Primero programa residencial, luego terapia ambulatoria y reuniones de jugadores anónimos 3 veces por semana. Asentí educadamente, de la misma manera que reconocería a cualquier cliente que compartiera progreso en sus objetivos de recuperación. Elena y yo pospusimos la boda. Ella quería que me centrara en ponerme bien sin la presión de planear un evento importante. Estamos tomándonos las cosas con calma. Eso parece sensato, dije, y lo dije en serio. No porque estuviera particularmente involucrada en su relación, sino porque posponer decisiones importantes de vida durante la recuperación temprana era generalmente una buena práctica. He estado trabajando en reparar el daño a las personas que herí con mi adicción al juego. Se movió incómodo en su silla, claramente incómodo con lo que necesitaba decir a continuación. Sé que me dijiste que no querías mis disculpas, pero mi padrino dice que reparar el daño no se trata de lo que la otra persona quiere. Se trata de asumir la responsabilidad por lo que hice. Padrino,
lenguaje de recuperación que sugería que se estaba tomando el proceso en serio, en lugar de simplemente pasar por los trámites para apaciguar a Elena. Vendí mi coche, continuó, el caro, y he estado haciendo turnos extra, ahorrando dinero. Sé que no puedo devolverte tu casa, pero calculé lo que habrían sido los pagos de la hipoteca si no los hubiera detenido, más intereses y penalizaciones. Son 18.437 euros. La cantidad exacta que el banco había exigido cuando recibí ese primer aviso de ejecución. Había llevado un registro del número específico. Probablemente lo tenía memorizado por la culpa y las noches sin dormir. Tengo un cheque bancario, dijo, metiendo la mano en el bolsillo de su chaqueta. Sé que dijiste que no querías dinero, pero esto no es caridad o dinero de culpa. Esto es lo que te debo, lo que debería haber pagado en lugar de jugármelo. Colocó el cheque sobre mi escritorio, el papel crujiente y de aspecto oficial. Más dinero del que había visto a la vez desde mi acuerdo de divorcio hace años. Me quedé mirando el cheque por un largo momento, procesando lo que este gesto significaba. No el dinero en sí. Había sobrevivido sin él y había construido una vida de la que estaba orgullosa, sino el reconocimiento que representaba. El reconocimiento de que lo que había hecho me había costado algo medible y específico. Esto no arregla lo que pasó, dije finalmente. Lo sé, respondió rápidamente. No estoy tratando de comprar el perdón o hacer que todo esté bien. Estoy tratando de pagar una deuda que debería haber pagado desde el principio. Una deuda. No un regalo, no caridad, sino el pago de lo que debía. La distinción importaba. ¿Qué esperas a cambio de esto? Pregunté. Nada. Me miró a los ojos por primera vez desde que había entrado en mi despacho. Quizás sea difícil de creer, dado mi historial, pero no espero nada. Solo necesitaba pagar lo que debía. Recogí el cheque, estudiando los números que representaban mucho más que euros. Representaban el reconocimiento de mi sufrimiento, el reconocimiento de su responsabilidad y la evidencia de que finalmente había madurado lo suficiente como para enfrentar las consecuencias en lugar de huir de ellas. Gracias, dije, doblando el cheque y guardándolo en el cajón de mi escritorio. Lo ingresaré mañana. Pareció sorprendido, como si hubiera esperado que lo rechazara o que le sermonease sobre que el dinero no lo resolvía todo. ¿Eso es todo? Preguntó. Eso es todo. Pagaste una deuda. Acepté el pago. Estamos en paz. En paz. La palabra flotó en el aire entre nosotros, llevando un peso que iba más allá de la contabilidad financiera. Estábamos en paz en términos de dinero, pero el balance emocional era más complicado. Esperaba... comenzó. Luego se detuvo. No, lo siento. No me debes nada. Ni siquiera conversación más allá de esto. Se levantó para irse. Luego se detuvo en la puerta. Para que conste, estoy orgulloso de ti. Lo que has construido aquí, el trabajo que estás haciendo. Siempre dijiste que querías ayudar a las familias, y ahora lo estás haciendo, en tus propios términos. Después de que se fue, me senté en mi despacho por un largo tiempo, mirando los títulos en mi pared y las fotos familiares en mi escritorio. Fotos de los chicos con los que trabajaba. No familia biológica, sino familia elegida. Jóvenes que me habían enseñado que el amor podía ser recíproco y el respeto podía ser mutuo. El cheque se sintió como un cierre, pero no el tipo que había esperado. No sentí que el perdón me inundara, o un deseo repentino de reconstruir nuestra relación. Lo que sentí fue plenitud. La pieza final de un rompecabezas que había estado faltando durante meses, permitiéndome ver el cuadro completo claramente. David se había convertido en el hombre que lo había criado para ser. Egoísta, sí, pero no maliciosamente. Débil bajo presión, pero capaz de crecer cuando se enfrentaba a consecuencias reales. Capaz de amar, pero necesitando aprender a expresar ese amor a través de acciones en lugar de palabras. Y yo me había convertido en la mujer que siempre tuve el potencial de ser. Lo suficientemente fuerte como para sobrevivir al abandono. Lo suficientemente sabia como para reconstruir desde cero. Lo suficientemente segura de mi propia valía como para dejar de buscar validación de personas que no podían proporcionarla. Esa tarde, llamé a la señora López para decirle que me tomaría unas vacaciones. ¿Algo especial planeado?, preguntó. Voy a comprar una casa, dije, sorprendida de lo bien que sonaban las palabras. Nada lujoso, solo un sitio pequeño que es mío. Una casa.
No un piso o un alquiler, sino propiedad que me pertenecería, un lugar donde podría pintar las paredes del color que quisiera, plantar un jardín, colgar cuadros sin pedir permiso. La casa que encontré era un pequeño bungalow en un barrio antiguo, 2 dormitorios, y un baño con suelos de parqué, y una cocina que necesitaba actualizarse. Tenía buena estructura, y un patio trasero vallado, donde podía cultivar tomates y hierbas, tal vez tener un perro si decidía que quería compañía. El proceso de solicitud de hipoteca fue sencillo. Tenía un trabajo estable, buen crédito que había reconstruido durante el último año, y suficiente dinero para un pago inicial gracias al cheque de David y los ahorros que había acumulado viviendo modestamente mientras ganaba un salario decente. El día de la mudanza no se parecía en nada a la última vez que había empaquetado mis pertenencias. Esta vez, estaba eligiendo dejar un lugar por otro, llevando posesiones que había seleccionado en lugar de lo que pudiera caber en un coche. Contraté a mudanzas profesionales y los vi manejar mis muebles con cuidado, colocando todo exactamente donde lo quería en habitaciones que me pertenecían. La señora Jiménez, la bibliotecaria que había sido tan amable durante mis meses más oscuros, vino a mi fiesta de inauguración con una botella de vino y una planta con flores para el porche delantero. «Siempre supe que caerías de pie», dijo, aunque ambas sabíamos que eso no era del todo cierto. Ella había sabido que estaba luchando y había ofrecido amabilidad silenciosa sin entrometerse en detalles que yo no estaba lista para compartir. «Gracias», dije, aceptando la planta y pensando en cómo arreglarla con otras que ya había comprado. «Por la amabilidad que me mostraste cuando la necesitaba». «Todos necesitamos amabilidad a veces», respondió. «Los afortunados la obtienen cuando la piden. Los sabios aprenden a darla cuando pueden». 6 meses después de la fiesta de inauguración, tuve otra visita inesperada en el trabajo. Sandra llamó a mi puerta con una expresión que sugería buenas noticias. «El Colegio Oficial de Consejeros aprobó tu solicitud», dijo, entregándome un sobre oficial. «Ahora eres una orientadora familiar completamente certificada. Felicidades». Certificada. La palabra que representaba 2 años de cursos, horas de práctica supervisada y exámenes que habían puesto a prueba todo lo que había aprendido sobre ayudar a las familias en crisis. Pero más que eso, representaba el reconocimiento de que mi experiencia, incluida la dolorosa experiencia de la traición familiar y la recuperación, tenía valor para ayudar a otros a navegar desafíos similares. «Hay algo más», continuó Sandra. «Nos han concedido una subvención para expandir nuestros servicios. Me gustaría ofrecerte un ascenso. Orientadora senior, supervisando nuevo personal, desarrollando programas para familias afectadas por la adicción. Un ascenso, no porque alguien sintiera lástima por mí o quisiera darme caridad, sino porque me lo había ganado a través de la competencia y la dedicación». Esa noche, me senté en mi porche delantero con una taza de té y llamé a David. No porque lo extrañara o quisiera reconstruir nuestra relación, sino porque las buenas noticias se sentían mejor cuando se compartían, incluso con alguien cuya aprobación ya no necesitaba. «¿Mamá?», sonaba sorprendido pero complacido de escucharme. «¿Está todo bien?» «Todo está bien», dije. «Me ascendieron hoy, y quería que supieras que usé tu pago como entrada para una casa». «Eso es maravilloso», dijo, y sonaba genuinamente feliz. «Me alegro de que algo bueno saliera de lo que te debía». «¿Cómo estás?», pregunté, porque la cortesía era más fácil que el silencio, y tenía curiosidad por su progreso. «Bien, realmente bien. Elena y yo fijamos una fecha de boda. Ceremonia pequeña, nada lujoso. Y me han ascendido en el trabajo. Les gustó que estuviera asumiendo la responsabilidad de mis problemas en lugar de esconderme de ellos. Asumiendo la responsabilidad. La frase que había definido su recuperación indirectamente, la mía. «Me alegro por ti», dije, y me di cuenta de que lo decía en serio. Hablamos por unos minutos más sobre cosas prácticas, su programa de tratamiento, mi trabajo, el tiempo, temas seguros que no requerían que revisitáramos la historia dolorosa o hiciéramos promesas sobre contacto futuro. Cuando colgué, me di cuenta de que algo había cambiado de nuevo. No perdón, exactamente, y ciertamente no un regreso a nuestra antigua relación, pero algo parecido a la paz. El conocimiento de que ambos habíamos sobrevivido a nuestras peores versiones y nos habíamos convertido en mejores personas en el proceso.
Las luces de la calle se encendieron mientras estaba sentada allí, iluminando un barrio lleno de gente viviendo sus propias vidas complicadas detrás de ventanas que brillaban con luz amarilla cálida. Familias lidiando con sus propias luchas y éxitos, sus propias versiones de amor, decepción y esperanza. Yo era parte de esa comunidad ahora, no como la madre o la hija o la exesposa de alguien, sino como Clara Ruiz, que poseía su propia casa y hacía un trabajo que importaba y había aprendido a valorarse a sí misma, tanto como una vez valoró a los demás. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de David. Gracias por atender mi llamada. Y por todo lo demás. Me enseñaste cómo es la fuerza. Leí el mensaje 2 veces. Luego lo borré. No porque estuviera enfadada, sino porque no necesitaba guardar pruebas de su gratitud. Su agradecimiento, al igual que su pago, era algo que podía aceptar y luego dejar ir. A veces el silencio es la verdad más ruidosa, pero a veces la verdad es más simple que el silencio. A veces la verdad es solo una mujer sentada en su propio porche delantero, bebiendo té y viendo pasar el mundo, finalmente en paz con exactamente quién es y lo que ha construido. Había perdido todo, y me había encontrado a mí misma. Había sido abandonada, y había aprendido la independencia. Había sido traicionada, y había descubierto mi propia fuerza. El niño que había criado había crecido hasta convertirse en un hombre que finalmente podía verme como una persona en lugar de un recurso. Y la mujer que se había perdido en la maternidad había recordado cómo existir como algo más que la cuidadora de otra persona. Era tarde, pero era completo. Y a veces, completo es suficiente.